Amén, amén, amén. Muy bien. En estas semanas hemos compartido acerca de la travesía de conquista. Hemos hablado acerca de los frutos de una iglesia sana, una iglesia saludable en el Señor. No somos una iglesia perfecta, tenemos camino por recorrer, pero sí queremos ser una iglesia que pronto busque la dirección del Señor, y en esos momentos donde tal vez nos salgamos del carril, que podamos volver rápido y continuar la tarea del Señor. Tuvimos una semana, la semana anterior, de oración, de ayuno. Terminamos con una preciosa vigilia, y yo sé que Dios está trabajando en la vida de muchas de las personas que hicieron el esfuerzo de involucrarse y trabajar y buscar el rostro del Señor esta semana. Amén. En los mensajes anteriores hemos compartido que Dios nos está preparando como iglesia para conquistar la tierra que Él nos prometió, la tierra que está delante de nosotros. Y para recordar la tierra prometida, cuando nos referimos a la tierra prometida, estamos hablando de un símbolo del Señor. Siempre que usted me escucha hablar, el Señor nos quiere llevar a la tierra prometida. Es un símbolo de ese lugar donde la plenitud del Señor, donde el poder del Señor, donde la paz de Dios está, nos guarda, nos protege. A eso me refiero cuando hablo de la tierra prometida. Es el momento o el lugar cuando encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo creo que cada persona en este lugar tiene un propósito específico dentro del reino del Señor. Yo lo creo. Amén. Yo lo creo. Amén. Y esta tarde quiero compartir, no a un nivel de iglesia y tener un corazón y un servicio como iglesia de conquista, pero ahora vamos a hablar a un nivel más personal. Porque necesitamos, cada uno de nosotros tenemos y debemos de tener un corazón de conquistadores. ¿Cuántos quieren conquistar? Amén. Un buen equipo consiste de personas que trabajan bien juntos. Posiblemente usted haya experimentado un equipo donde las personas no trabajan bien juntos y ha tenido que sufrir y aprender y crecer, y muchas veces hasta ha tenido que salir, o algunos han tenido que ser removidos de ese lugar. Muchas veces en los deportes lo podemos ver, estamos jugando con personas que no conocemos y el defensa se viene y se va a la delantera y después queda la defensa. ¿Me explico? Cada persona en el equipo tiene que conocer su papel, tiene que conocer cuáles son las fortalezas que el Señor les ha dado para que puedan trabajar bien en el gran equipo de conquista. Amén. Amén. Cuando nosotros hablamos de trabajar, estamos hablando de servirle al Señor. Por eso estamos aquí, porque todos queremos servirle, todos queremos adorarle. Cuando nosotros servimos al Señor y servimos a otras personas, es una manera de adoración. Cada persona que está en este lugar sirviendo y trabajando está no solamente bendiciéndole a usted, está recibiendo ese servicio, pero también está adorando al Señor a través de su servicio. Esa es la adoración. ¿Por qué le digo que cuando usted sirve a otras personas, eso también está siendo una adoración para el Señor? Es claramente cuando vemos el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 40, la palabra del Señor dice: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, dice el Señor, a mí, ¿qué dice? Lo hiciste. Cuando yo sirvo a un niño, cuando yo sirvo a un joven, a un adulto, a un anciano, dentro del reino del Señor, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, también estoy sirviendo al Señor. Lo que yo haga con mi prójimo es como si lo estuviera haciendo con el Señor. Ay, ay, ay. En este versículo el Señor estaba hablando de cómo ellos, los discípulos y los seguidores del Señor, habían dado comida al hambriento, sed al sediento, refugio al forastero, le habían dado de vestir al que no tenían que vestir, visitaron al enfermo en la cárcel, al enfermo en su hospital y al cautivo en su cárcel.
Y por eso el Señor dice, lo que hiciste a uno de ellos, lo hiciste conmigo. Si adaptáramos ese versículo que acabamos de leer, podríamos agregar a la lista de las cosas que acabo de mencionar a estas personas que nos sirven en la iglesia hoy, en las puertas, en los niños, preparando un cafecito para que su vida sea bendecida, en el audio, en la traducción, en la adoración. Todas estas cosas están utilizadas para bendecir al Señor y para servirle a usted también. Amén. Cómo olvidar también a las personas que han abierto sus casas para reuniones de célula. Todo esto es servicio delante del Señor. Ahora, lo precioso de la palabra del Señor es que todo lo que hacemos para el Señor trae una recompensa. Cada cosa que usted haga para Dios va a tener una recompensa. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Durante la vigilia compartimos brevemente acerca de un ejemplo de perseverancia. Vimos cómo un joven perseveró a pesar de las situaciones a su alrededor, y por eso ese joven recibió una gran recompensa. En la travesía de conquista debemos de perseverar. Es absolutamente crucial que mantengamos nuestro enfoque en la meta, sin mirar a la izquierda o a la derecha, para poder recibir la recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es fácil cuando venimos a encontrar oposición, una lucha, un problema delante de nosotros, es fácil pensar, voy a volver atrás. Porque a nuestro parecer la tierra puede ser difícil de conquistar. Recuerda el pueblo de Israel, los espías trajeron palabras de que hay gigantes en la tierra, ciudades fortificadas, es una tierra que devora a sus moradores. Traían una respuesta de poca fe, y por eso el pueblo retrocedió y quiso regresar al desierto, y toda esa generación tuvo que perecer y una nueva generación tuvo que levantarse, y esa generación nueva tuvo un corazón de conquista, y ellos fueron los que pudieron conquistar la tierra que el Señor les había prometido. Si miramos la palabra del Señor y vamos juntos a 1 de Samuel capítulo 17, lo voy a tener en la pantalla, la cita, porque vamos a leer bastantes versículos. El ejemplo de perseverancia del que quiero compartir es acerca del rey David. En este momento, en estos hechos, en 1 de Samuel capítulo 17, David aún no había llegado a ser rey. Él había sido ungido como rey, pero aún no era rey. Y el relato que vamos a leer es acerca de uno de los eventos bíblicos más conocidos en el mundo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y el otro día estaba escuchando a los comentaristas hablar antes de un partido, y había un equipo de fama internacional, muchas copas de oro ganadas, muchos mundiales ganados, y tenían a otro país enfrente de ellos que no era tan reconocido. Y el ejemplo que ellos utilizaban es: este es un duelo como el de David y Goliat. ¿Por qué? Porque el equipo pequeño era más débil, no tenía la oportunidad de ganar a este otro equipo. Esta es la historia que vamos a compartir hoy. Para ubicarnos en lo que estaba ocurriendo alrededor de la vida de David, la palabra nos enseña que David en ese momento era un joven, era el menor de su casa, era un pastor de ovejas, era de buen parecer y posiblemente no tenía apariencia de rey. Porque el Señor, cuando Él guía al profeta Samuel, que es el profeta que viene a buscar a David para ungirle como rey, el Señor mismo dice: no mires a ese joven por su parecer, porque yo miro el corazón. Dios mira nuestro corazón. Amén. La apariencia la podemos cambiar y podemos proyectar lo que nosotros querramos proyectar, pero el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe nuestro carácter, Él sabe si hay integridad. ¿Qué ocurre cuando estamos solos y
cuando no estamos al frente de otros. El Señor lo conoce todo. En Primera de Samuel, no vaya ahí, capítulo 16, que es prácticamente la misma página, el Señor dirige al profeta Samuel que unja a David con aceite, lo que era la señal de que Dios había escogido a ese joven que viniera a ser el rey de Israel. Aunque no era el tiempo de que David fuera el rey de Israel en ese momento, Dios ya lo había escogido y él estaba enviando al profeta Samuel para que ungiera a David. A causa del pecado del rey Saúl, quien era el rey en ese tiempo, el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, el rey Saúl, y viene un espíritu y atormenta al rey Saúl, y eso lo vemos en el capítulo 16 para que usted lo pueda estudiar en casa después, lo cual da una necesidad en su corazón y él tiene una idea y dice: consígame a un músico, alguien que venga a tocar para mí en mi aposento, para que ahuyente el espíritu que viene y me atormenta. Si nos detenemos un momento, no sé cuánto tiempo pasó desde el ungimiento de David hasta el momento en que David fue llamado a la casa del rey para ministrar, porque fue David el que vino a ministrar contra aquel espíritu que atormentaba al rey Saúl. Pero me llama la atención que uno de los siervos del rey Saúl, cuando él escucha, el rey anda buscando un músico, alguien talentoso que venga y ministre en los aposentos del rey para que espante, para que ahuyente a este espíritu. Uno de los siervos del rey Saúl se volteó, lo miró y le dice al rey. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, put the slide on please, he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, es prudente en sus palabras y hermoso. Y aquí está la clave: y Jehová está con él. No sé cuánto tiempo había ocurrido desde el ungimiento de David como rey hasta el momento en que él vino a los palacios del rey para ministrar, pero no era la misma persona. Algo había cambiado en David. Y aquí en ese versículo que acabamos de leer está la clave. La diferencia es descrita en 1 Samuel capítulo 16 versículo 13, que dice que cuando David, el rey David, o David, fue ungido como rey, dice la palabra del Señor: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, cuando hay un encuentro con el Señor, hay un cambio en nuestras vidas. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aquí hay muchas personas que han tenido un encuentro con el Señor, y desde ese día en adelante su vida, su historia y la herencia que dejará a las futuras generaciones ha cambiado a causa de su sacrificio al Señor. Amén. Así que yo le felicito, porque ese es el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Desde ese momento nuestras vidas no pueden ser igual. Desde el momento que el Espíritu del Señor viene a nosotros, las cosas tienen que cambiar y van a cambiar. Esta es la introducción al platillo fuerte que queremos compartir en esta tarde, que lo encontramos en 1 Samuel capítulo 17 versículo 1 en adelante. No vamos a leer todo lo que ocurrió y todos los versículos, pero vamos a ir leyendo versículo a versículo y vamos a brincarnos algunos. ¿Están listos? Amén. Oh, hay 10 conmigo, ¿están listos? Amén. Eso, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, 1 Samuel capítulo 17 versículo 1 en adelante. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es
de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Jef también. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Versículo 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abimanab y el tercero Sama. Versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Versículo 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, y el que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. No más impuestos. ¡Wow! Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él, vea la valentía, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Versículo 40.
y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda, no la motocicleta ni el auto, tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Versículo 50. Amén. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Israel. Hasta ahí leemos. Amén. Me encanta esta historia. Me encanta esta historia. Todo lo que tiene que ver de vikingos y conquistas y cruzadas. Y aquí la palabra viene y se hace viva delante de nosotros, y podemos ver la victoria que el Señor Jesús le dio a David delante de este gigante. Dios es bueno. Amén. Hay algunos aspectos que quiero enfatizar acerca de la perseverancia de David. La escena que vemos aquí es una guerra entre los israelitas y filisteos. Los filisteos tienen un soldado que es un gigante, para resumir, y este gigante tiene una gran idea, que en vez de que mueran miles de hombres en el campo de batalla, este gigante ofrece una solución y dice: Israel, escoge tu mejor guerrero que venga contra mí y vamos a pelear entre nosotros dos, y el que venciere, ese va a representar al pueblo, y ese pueblo es el que va a ganar. Excelente idea. Creo que así deberían de ser todas las guerras, pero yo no tengo decisión sobre esas cosas. Lo que pasaba es que este gigante, como dice la palabra, salía al campamento, venía en medio de los dos ejércitos y empezaba a ofender al ejército de Israel. Y no lo hacía una vez al día, era fiel, que venía en la mañana y al final del día, por 40 días, día tras día, salía este gigante y maldecía al ejército de Israel. Y la palabra nos dice que el ejército de Israel, los hombres de Israel, tenían temor y huían delante de la presencia de este gigante. En este momento se acerca David, quien traía los alimentos para sus hermanos. Y en el versículo 23 la palabra nos dice que David oye las palabras de Goliat. La palabra describe específicamente que David oye las palabras de Goliat, pero no especifica si David había visto aún a Goliat en ese momento. Pero al escuchar las palabras y la ofensa de este gigante contra el pueblo de Israel, algo se enciende dentro de David. Y él supo en ese momento que esa situación tenía que terminar.
en ese momento. Ese fue el momento en que David conoció el propósito de Dios para su vida. En ese momento David entendió cuál era la razón por la que él era un pastor de ovejas. Porque mientras él estuvo como un pastor de ovejas, él enfrentó peligros en esa posición. La palabra nos dice que David se opuso contra oponentes que parecían ser más fuertes. Y David no tuvo temor al escuchar las palabras de Goliat, porque David ya traía victorias sobre osos y leones. En el versículo 34, David, hablando con el rey Saúl, lo que leímos hace un momento, decía: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él, lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león o oso, no importa lo que fuera, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Interpreto que David había enfrentado a más de un oso y a más de un león. Y yo no sé si usted alguna vez ha visto a un oso o un león de frente. Le recomiendo que vaya al zoológico para que usted pueda darse cuenta que no era cualquier hombre que se puede enfrentar contra un oso, contra un león. Y si fuera el 2019, creo que muchos saldríamos corriendo, y las armas que podríamos tener son diferentes a una piedra y a una honda. Aún así, el corazón de este hombre tenía mucho valor. Interpreto de que David se enfrentó a más de un oso, a más de un león, porque David hace una diferencia y él dice: si el oso o el león no volvía contra mí, yo lo dejaba irse. Pero si él se volvía contra mí, quería atacarme, quería matarme, entonces yo lo mataba. David tiene la confianza de la victoria porque él ya había enfrentado a gigantes antes de llegar a ese lugar. David tenía la confianza en que Dios estaba con él. Ahora, la profesión de ser un pastor de ovejas en ese tiempo no era una profesión muy decorosa, no era una buena profesión. Pero Dios tenía un propósito en cada tiempo que David estuvo como pastor de ovejas, practicando con sus piedras y la honda, creando una destreza con sus manos que le ayudó a recibir la victoria cuando el tiempo vino a él. Amén. Amén. Una de las frases que me llenan de alegría es cuando veo el versículo 34, porque vemos que el padre de David lo envía para que traiga alimentos al campamento, deja las ovejas de su padre con un guarda, pero cuando él está hablando con el rey Saúl, dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Era, pero cuando salió de la casa de su papá es pastor de ovejas. Lo que me lleva a pensar que David sabía que su vida iba a cambiar de ese momento en adelante. Él sabía que ese era el propósito de Dios para su vida, y que después de la victoria sobre Goliat, sus días de pastor se habían acabado y algo nuevo iba a venir sobre la vida de David. Dios sabe el corazón de este hombre y lo utiliza, y la valentía de él, para traer libertad sobre el pueblo de Israel. Amén. Amén. No importa lo que usted haga, cuál sea su profesión, su destreza. Puede ser que algún día usted se haya puesto a pensar: ¿pero qué estoy haciendo yo? ¿Por qué hago lo que hago? A través del ejemplo de David, me dice claramente que no importa lo que sus manos hacen, el propósito de Dios está con usted. Y ya sea pequeño o grande lo que usted haga, usted lo que está haciendo es preparándose para lo que Dios tiene para su vida. ¿Alguien puede recibir esa palabra? Amén.
Yo la recibo en el nombre del Señor. No desestime su profesión o los procesos por los que pase, porque cada uno de ellos será utilizado como parte en el propósito de Dios para su vida. Ahora, después de escuchar a Goliat ofender al ejército de Dios, ¿qué ocurre? David se llena de valentía y dice: tráigame una espada, que esta situación se acaba hoy. Voy a matar a Goliat. Salió al campo de batalla y mató a Goliat, y ahí se acabó todo, ¿verdad? No fue así. Es interesante la primera acción que toma David después de que oye las palabras del gigante. Hace una pregunta a David y dice en el versículo 26: ¿qué van a darle a la persona que derrote a este enemigo filisteo? Puede entender la confianza, puede conectarse a la confianza de David en ese momento. No se pone a pensar en su enemigo, no se pone a pensar acerca de Goliat, no está pensando en lo que tenía que hacer para enfrentar a Goliat. David estaba pensando en la recompensa sobre aquella persona que trajera libertad sobre el pueblo de Israel, sobre ese gigante que estaba atacando por sus palabras. David tenía la confianza. Usted no se pone a pensar acerca del premio que tiene si usted no sabe si va a ganar o no va a ganar. Si usted no sabe que va a ganar, entonces usted se pone a planear y a ver qué tengo que hacer, cómo jugamos, 3 delanteros, 5 defensas, 2 porteros, lo que sea. Usted se pone a pensar: ¿cómo voy a vencer a este enemigo, a este contrincante que está contra mí? Eso me habla a mí de la confianza de David. Él sabía que él tenía la victoria y la iba a recibir, y por eso él pregunta acerca de la recompensa. Hay personas que tienen un concepto de Dios, que tal vez creen que Dios detesta cuando esperamos algo a cambio de nuestro esfuerzo. Yo no creo que es así. Yo creo que Dios espera que nosotros esperemos y queramos una recompensa por el servicio y por el trabajo que hacemos en el reino de Dios. Amén. Y quiero hacer un paréntesis aquí para que veamos que muchos de los sistemas terrenales reflejan el reino celestial. Agárrese de su asiento por un momento. Reino celestial es el reino de Dios. Cuando Jesús utiliza palabras como dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios, dar al César habla de los tributos, de los impuestos. Dios quiere que seamos fieles, que hagamos estas cosas. Cuando damos a Dios, está hablando de los diezmos, está hablando de las ofrendas. También el Señor habla acerca de respetar a la autoridad terrenal, respetar a nuestros padres, a nuestros gobernadores, a las personas que están en eminencia. También como a respetar y amar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Pueden ver cómo hay verdades paralelas. Lo que hacemos aquí en la tierra también tiene mandatos del Señor celestiales. Cuando pensamos acerca de las parábolas del Señor, cuando Él habla acerca de la siembra y la cosecha, hablando de un agricultor, y muchos ejemplos más. Así como usted espera un pago cuando usted realiza un trabajo, así también usted recibirá una recompensa por su servicio a Dios. Como hijos de Dios, cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, hay 2 reinos a los cuales debemos de respetar: el reino de Dios primeramente, y también los mandatos y las leyes terrenales. Yo podría seguir los mandatos terrenales, pero quebrantar los mandatos celestiales. Por ejemplo, yo podría pagar mis impuestos a un gobierno, pero no diezmar, que es un mandamiento de parte del Señor. Yo podría respetar a mi vecino, traerle azúcar cuando lo necesite, invitarlo a una fiesta de cumpleaños, lo que sea,
pero al mismo tiempo podría tener un resentimiento contra Dios. ¿Sí me explico? Amén. Y aunque respete un reino, aunque respete las leyes y las normas terrenales, estoy haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Ahora, por otro lado, cuando nosotros seguimos la dirección de Dios y respetamos sus mandamientos y los mandamientos de esta tierra, siempre y cuando las leyes y los mandamientos de esta tierra no contradigan los principios bíblicos del Señor, Dios trae una recompensa mayor. Por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo de los impuestos, si yo pago mis impuestos, no voy a recibir una recompensa del gobierno, pero sí voy a evitar que venga el gobierno y quite todas mis posesiones. Si usted piensa que eso solamente ocurre en los Estados Unidos, no. Yo busqué y todos nuestros países tienen leyes de tributación. Tributo, tributación, impuestos. Por cada cosa que se vende hay un impuesto. Por cada cosa que se importa hay un impuesto. Hay impuestos, hay normas terrenales que también son reflejadas en el ambiente celestial. Pero cuando yo doy a Dios mis diezmos, todos los beneficios que leí para ustedes en Malaquías 3:10 vienen a mí y llegan a mí, y no solamente van a bendecir mi vida en esta tierra, sino que también van a tener una recompensa celestial. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Para concluir con este paréntesis, el Señor quiere darnos recompensas. Tanto así es que en Marcos, apunte esta cita, Marcos capítulo 10, versículo 28, Pedro, quien es un discípulo del Señor, viene al maestro y dice estas palabras. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Si lee el contexto de los versículos anteriores, le animo a que lo haga en casa. Usted podrá interpretar que el tono de la voz de Pedro, lo que él verdaderamente está hablando en ese momento, le está preguntando al maestro: ¿qué vamos a recibir por haberlo dejado todo? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Y el Señor, la respuesta del Señor Jesús no se devuelve contra Pedro a reprenderle y decirle: hombre vanidoso, busca las cosas del cielo y no las de la tierra, que lo ha dicho en otras ocasiones. No, la palabra del Señor responde en el versículo 29 y nos dice la palabra: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermano o hermana, su madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba, ¿cuántas? 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero Aleluya. la vida eterna. Amén. Dele gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Señor quiere darnos 100 veces más lo que dejamos para Él en esta vida, en esta tierra, en este lugar, pero aún mucho más importante, en la vida eterna. En la vida eterna. En la vida eterna. Quiero aclarar que cuando el Señor Jesús utiliza la palabra dejado todo, no se refiere a un abandono. No llame a su familia, no llame a su papá, no llame a su mamá, diga: mamá, ya no te voy a ayudar con lo que te ayudaba cada mes o te ayudaba. No, eso no es lo que nos dice la palabra del Señor. Sino nos habla de un reordenamiento de nuestras prioridades como hijos de Dios. En el caso de los discípulos, ellos literalmente dejaron su profesión, sus casas, para seguir al Señor. Pero estoy seguro que ellos aún continuaban dando el sustento y lo que necesitaban sus casas mientras ellos no estaban ahí. El Señor vino a ser el primero en sus vidas, y ahí es donde está esta promesa. Nuestra prioridad debe de ser con el Señor número uno. Amén. Amén. Recuerde que habrá recompensa en la vida terrenal, aquí, ahora y en el siglo venidero. Gloria al Señor.
Si volvemos ahora a la historia de David, la palabra nos dice que el Espíritu de Dios estaba con él. Y David pregunta, ¿cuál es la recompensa que le dará a la persona que arregle este problema? Como lo leímos hace brevemente, cuando usted le sirve al Señor, hay recompensa. No es malo pensar en la recompensa. Lo que debemos cuidar es que no nos enfoquemos en la recompensa mientras nosotros servimos a Dios. Cuando David conoce la recompensa, no quita el enfoque, porque él pregunta en el versículo 26 y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué me van a dar? Pero él vuelve el problema que está delante de él, que él va a solucionar con la ayuda del Señor. Aún sin haber visto al gigante, pero al oír la voz de Goliat, David sabe que ese problema debe ser solucionado, porque este gigante ha ofendido al ejército de Israel, quien es el pueblo de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está en usted, usted va a tener discernimiento para conocer el pecado que puede haber a su alrededor. Y más importante, va a tener la valentía para deshacerse de cualquier situación que esté delante suyo, aunque sea un gigante. Amén. Muchos piensan que la batalla fue entre David y Goliat, pero la palabra nos enseña que verdaderamente hubieron 3 batallas que David tuvo que enfrentar. ¿Sí? Y vamos a ver por qué. En el versículo 28 de 1 Samuel 17 dice: y oyéndole hablar Eliab, ¿quién? Su hermano. Ok, mi hermano está conmigo. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, ¿qué pasó? Se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Esa fue la primera batalla que David enfrentó. No fue Goliat, no era nada diferente, fue su hermano mayor. En la cultura judía, cuando el padre se iba de viaje de la casa, el hermano mayor, el hijo mayor, venía a ser la autoridad en la casa. Las decisiones, los problemas, todas las circunstancias venían a ser decisión del hermano mayor. Yo soy hermano mayor, yo sé lo que le digo. Mi hermana lo sintió, porque yo era el hermano mayor de ella. Y de la misma manera, en esta cultura, el hermano mayor, cuando el padre no está alrededor, viene a ser la figura de autoridad sobre David. Ahora, su hermano no lo alienta, no lo anima, le dice: usted quiere pelear contra David, excelente, voy a enseñar cómo pelear. No lo hace, no lo anima, no lo apoya, no le echan un empujón, como muchas veces esperamos, ¿verdad?, en nuestra familia. Más bien ataca a David. Lo ataca haciéndole saber primero que David no es bienvenido en el lugar donde está. ¿Para qué has venido? Lo primero que le dice. Después ataca la profesión de David, de pastor. Y como lo aprendimos, o como ya posiblemente usted lo sabía, un pastor de ovejas no era una posesión muy reconocida por la sociedad. Y ataca la profesión de David. Y como si fuera poco ser pastor de ovejas, todavía si yo tuviera 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 ovejas, yo puedo decir: yo soy pastor de ovejas. Pero ¿qué dice el hermano? Pocas ovejas. Si tienes una profesión que no está tan bien,
Todavía estás cuidando 5 ovejas, o 10 ovejas, o 20. No sé cuál es el concepto de pocas ovejas. Y por último, el hermano mayor ataca el corazón de David cuando le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. En otras palabras, lo único que usted está haciendo aquí para chismear a ver cómo va la batalla. No se extrañe cuando sean tus familiares los que traigan palabras de desánimo o conflicto, o los que hieran tus sentimientos. Ellos te conocen íntimamente. Recuerde que ellos no son el enemigo. El enemigo está esperándote a ti en el campo de batalla. El enemigo es Goliat. Cuando usted enfrente conflicto en su casa, cuando hayan palabras de desánimo, cuando hayan ataques, si usted está caminando bajo la dirección del Señor, el Señor va a traer palabras de paz, de sabiduría, de guianza, para que pueda dirigirte durante esa situación y poder traer la paz. Recuerde que sus familiares no son su verdadero enemigo, y trabaje en el Señor para traer una reconciliación, porque si hay una cosa que yo estoy seguro es que el enemigo quiere dividir a las familias, y nosotros debemos de conocer este principio y debemos de prepararnos. Estoy hablando a casas de hogar, sacerdotes, hombres de Dios, a las mujeres que el Señor ha traído a cada uno de estos hogares. Estoy hablándole a usted, si usted es hijo y tiene padres, o si usted también tiene hijos. El enemigo tratará de traer palabras de desánimo, de ataque, de herirte donde más te duele, para tratar de desviarte del propósito del Señor para tu vida. Amén. Mantenga sus ojos en el Señor y conociendo que es el enemigo que está en el campo de batalla y no el familiar o el amigo o la persona que esté delante suya. En el versículo 33 vemos la segunda batalla de David. En este versículo dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Segundo golpe, el segundo knockout contra David. El mismo rey, la figura de autoridad, la persona más respetable de Israel, viene a David y le dice: no podrás. Las mismas palabras que usa el enemigo para tratar de destruir nuestra fe es: no podrás hacer eso, no podrás alcanzar el propósito, no podrás vencer, no podrás. Puede ser un mentor, un maestro de escuela, un jefe de trabajo, un amigo o amiga que estimes mucho, quien traiga un ataque contra ti. Como dije anteriormente, tu verdadero enemigo está en el campo de batalla, y ahí debe de estar tu enfoque. Amén. Aunque las personas que más ames y aprecies vengan con palabras de ataque y desánimo, no desmayes y recuerda que ellos no son el enemigo. El enemigo está en el campo de batalla. Por eso debes de perseverar en Dios, y también es importante perdonar a esas personas que te han atacado injustamente, para que puedas triunfar contra el gigante que está delante de ti. Amén. 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 Hay más aspectos que encontré en estos versículos. Estaba emocionado y escribiendo, digo: no, mis hermanos, no nos vamos a quedar aquí una hora más. Por lo menos no son los planes del pastor Jonathan, pero pueden ser los planes del Espíritu Santo. Y si es así, pues no pido disculpas.
Pero esos eran los puntos que el Señor puso en mi corazón para compartir con usted hoy. Para cerrar en esta tarde, es importante que nosotros tengamos una actitud de conquista, que perseveremos en nuestro camino, no importa lo que el enemigo quiera traer para desviarnos del propósito de Dios. Debemos de perseverar y mantener nuestros ojos en la recompensa. Y si lo hacemos, el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Amén. Póngase en pie en esta tarde. Póngase en pie en esta tarde. Amén. Dios es bueno. Amén. Amén. Desde el momento en que David fue ungido por el profeta Samuel, el Espíritu de Dios vino sobre David. Desde ese momento aprendimos que la vida de David no fue igual. Hubo un cambio, hubo un toque especial del Señor sobre la vida de David. Si usted está en este lugar, no es por casualidad, no es porque tenías una tarde libre, no es porque no hay un cumpleaños o otra actividad en la cual pudieras asistir. Dios te tiene aquí porque ese es el propósito de Dios, que tú escuches estas palabras. Y si nunca ha aceptado al Señor en su corazón, ese es el primer paso. David fue lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre David y su vida no fue la misma. La vida de David cambió. Y ese es el plan que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Pero el primer paso que debemos de tomar es aceptar al Señor en nuestro corazón. Y si usted está en esta tarde y dice: yo hice la oración hace 5 años, pero usted siente en su corazón que se ha alejado de los caminos de Dios, le has dado la espalda al Señor Jesús, hoy en la tarde, para salir de este lugar teniendo la plena confianza de que el Espíritu de Dios está contigo. Es su promesa. Es su promesa. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 3, versículo 20 nos dice: he aquí yo, hablando del Señor, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él y él conmigo. Dios quiere cenar contigo. No hay pecado que usted haya hecho el cual Dios no pueda perdonarte así. Pero tienes que abrir la puerta de tu corazón y permitir que Él venga y entre contigo. Y Él cambiará tu vida, así como lo hizo en la vida de David. Yo voy a invitar a toda la iglesia a que hagamos una oración para aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón, ya sea que la haya hecho 100 veces o la primera vez. Vamos a hacerlo en esta tarde. Repite después de mí: no le dé la espalda al Señor, acéptalo y Él te cambiará. No estoy diciendo que las consecuencias del pecado no estén ahí, pero sí te voy a decir que de hoy en adelante tu vida va a cambiar para ser mejor. No será perfecta, pero estarás bajo la presencia de Dios, y eso hace toda la diferencia. Repite después de mí: Señor Jesús, gracias por venir a rescatarme. Vamos, díselo: por venir a rescatarme. Reconozco que he fallado, que he cometido errores, pero te pido perdón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y lléname con tu salvación. Así como cambiaste la vida de David, cambia mi vida. Lléname más de ti. En el nombre de Jesús, te acepto como mi Rey
y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Mientras tiene sus ojos cerrados, todos con sus ojos cerrados. Si usted ha escuchado la voz de Dios y usted ha tomado la acción de abrir la puerta, déjeme decirle, su nombre en este momento está escrito en el libro de la vida. Y si usted fuera a dormir, usted se despertará en la presencia del Señor y no en la condenación eterna. Si usted aceptó hoy el llamado al Señor, de un paso de valentía y levante su mano bien alto en testimonio de que hoy el Señor Jesús está viviendo en ti, de que Él te ha sellado con su Espíritu y que vas a salir de estas puertas conociendo de que tu nombre está en el libro de la vida, y que todo decreto que había contra ti hoy ha sido limpiado. Amén. La segunda oración que quiero hacer en este día es acerca del perdón. Todos en este lugar hemos sido o seremos atacados por familiares o personas a las que nosotros estimamos. Ya sea que lo hicieran conscientemente o no, nosotros debemos de ser libres de toda atadura y resentimiento. Usted dirá, pero yo no fui la persona que ofendió a otros, yo fui la persona a la que ofendieron. Pero si nos ponemos a pensar acerca de nuestros capítulos en nuestra vida, posiblemente hayan ocasiones donde nosotros fuimos los que herimos a otros. Hoy es el día de perdonar. Hoy es el día de pedir perdón. No espere más. No permita que esas ataduras de odio, de resentimiento, de división familiar continúen en su vida. Usted hoy puede ser libre. Usted hoy puede recibir la tranquilidad y la paz que Dios quiere darte. Si pudiéramos visualizarlo de esta manera, ¿qué cree usted que fue más difícil para David? ¿Matar al gigante o sobrepasar los ataques de las personas a las cuales él respetaba y amaba? Yo pienso que fue más difícil para él pasar y ir más allá de los ataques de sus familiares y sus seres queridos y el rey Saúl, como lo estudiamos hoy. Matar a Goliat, él ya estaba acostumbrado a matar osos y leones, pero los ataques que vinieron contra él eran diferentes. Y aún así David supo que el enemigo de él estaba en el campo de batalla y que no era su hermano mayor y no era el rey de Israel. En esta tarde hay necesidad para pedir perdón y para perdonar. Y yo sé que van a haber personas que van a salir de este lugar, levantar el teléfono y llamar a aquellas personas que usted sabe que usted ha herido y pedirles perdón. Hay libertad para ti. Hay libertad para ti. Mientras seguimos con nuestros ojos cerrados, si usted dice, yo quiero perdonar y yo hoy pido perdón por mi falta contra algún familiar o un ser querido, si fui yo el que inicié el ataque contra ellos, levante su mano bien en alto. Si usted ha sido la persona que escuchó el ataque, ya sea de un familiar, ya sea de una persona, un ser querido, y usted quiere el perdón, levante su mano contra todo resentimiento, contra todo dolor, contra todo ataque. Y vamos a orar por perdón en esta tarde. Levante su mano bien en alto. Y vamos a dar ahora mismo. Señor, yo traigo delante de ti a cada persona que está en este lugar, que tiene sus manos levantadas. Padre, y te pido que toda cadena de odio, de resentimiento, sea quebrantada en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, si nosotros hemos sido ofendidos,
Te pido, Señor, que traigas el perdón sobre nuestra vida, la capacidad de perdonar a aquellos que nos atacaron, nos ofendieron, nos maltrataron. Y te pedimos perdón si esa raíz y ese ataque nos desvió del propósito que tenías para nosotros. Señor, ahora mismo oramos por libertad contra toda amargura, contra toda raíz que ha crecido en nuestras vidas. Hoy se quema con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y danos la valentía para aquellos que tengan que abrir su teléfono y llamar a un ser querido y pedir perdón. Hoy habrá reconciliación en los corazones de tus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que sea tu paz y tu valentía y tu fuerza, Señor, que así como en el rey David no permitió que esas cosas lo desviaran del propósito que tenías para él de victoria en ese día, así mis hermanos van a recibir victoria sobre cada una de estas situaciones en el nombre de Jesús. No podremos enfrentarnos al gigante si primero no hay perdón. Tú fuiste el mejor ejemplo. Nosotros fuimos los que te ofendimos a ti, te maltratamos, te hemos negado, nos hemos apartado de ti, Señor, pero aún así tú vienes con tus brazos de amor y misericordia y nos perdonas cuando nos arrepentimos, y te doy gracias por eso. La última oración que quiero hacer con usted hoy, si usted está en este lugar y puede ser que usted no haya tenido conflicto familiar o un conflicto con un ser querido, pero usted dice: necesito perseverar. Reconozco que he desmayado antes de llegar al campo de batalla y no me he enfrentado contra ese enemigo. Levante su mano una vez más. Si usted, vamos a orar por perseverancia. Perseverancia es lo necesario para poder tener un corazón de conquista. La perseverancia que te permita enfrentar toda batalla que pueda levantarse delante de ti antes de llegar al campo de batalla donde está el gigante. Si usted necesita perseverancia, si usted anhela perseverancia, si usted ha desmayado, levante su mano y vamos a orar en breves momentos. Ahora, si usted está alrededor de esta persona que tiene su mano levantada, iglesia, le estoy hablando a usted. Si usted no necesita perseverancia, si ya usted la tiene, la ha alcanzado, y dice gloria a Dios por eso, no levante su mano. Pero si usted la necesita, levante su mano. Y le voy a pedir a otros, los que no tienen las manos levantadas, que miren a su alrededor esas manos levantadas y acérquese a una de estas personas y va a poner su mano sobre ellos. Dios puede utilizar tus manos para ministrar a sus hijos. Mire a su izquierda, a su derecha. Si hay, levante su mano bien en alto. Si usted necesita perseverancia, no vamos a estar aquí muchos minutos más. Gracias por su paciencia. Si usted necesita perseverancia, levante su mano. Iglesia, si usted se acerca a una persona que tiene sus manos levantadas, ponga sus manos de esta manera y ponga sus manos debajo del codo de la persona que tiene su mano hacia adelante y ayúdela a levantar su mano, así con su mano extendida. Iglesia, ponga la mano debajo del codo de la persona que la tiene levantada y ayúdele a sostener su mano y empiece a orar por esa persona. Que no haya ninguna persona con su mano levantada que esté orando sola en este momento. Unánimes. En el nombre de Jesús, empiece a orar. Veo una persona sola aquí. Iglesia, ¿dónde estás? Muévase. Si usted no tiene su mano levantada, busque, ponga respetuosamente, ponga su mano, la palma de su mano sobre el codo de esa persona y levántela un poquito más. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, empiece a orar. Está la imagen de la iglesia, está la imagen
nuestros hermanos, cuando nuestros brazos están caídos y queremos bajarlos porque ya no soportamos más. Necesitamos a alguien que venga y nos ayude a sostener nuestras manos en alto. Padre, ahora mismo, Dios, muévete en este lugar. Perseverancia, valentía, fuerza ahora mismo sobre tus hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, contra todo ataque del enemigo que quiere levantarse contra ellos, sea apartado en el nombre de Jesús. Adiestra sus manos para la batalla. David no utilizó la armadura del rey. Él tuvo que volver a la onda de pastor, al bolsillo de pastor, a la piedra del río, a las cuales él estaba acostumbrado a utilizar para vencer a osos y a leones. Dios te ha dado a ti las armas que necesitas para vencer a tu gigante. No podrás utilizar la armadura de otros, no podrás utilizar la victoria de otros, pero todos nosotros estamos aquí para ayudarte a levantar las manos al cielo cuando lo necesites. El espíritu de perseverancia, de valentía, de fuerza que se está moviendo en este lugar. Vamos, iglesia, oren esta tarde. Hay libertad en su casa. Su gloria está aquí. Oramos ahora mismo por cada uno de mis hermanos con sus manos levantadas. En este día, Señor, hoy necesitamos levantar nuestras manos porque necesitamos un espíritu de valentía, de perseverancia. Padre, que nosotros seamos los que mañana levantamos las manos del caído, Señor. Y así tu amor se va a derramar sobre nuestras vidas. Declaramos que gigantes caen en el nombre de Jesús. Declaramos que todo aquello que quiso venir a matar, robar y destruir el propósito de Dios para cada una de estas vidas es destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. Hablamos a los aires para que sean ejércitos celestiales que vengan a pelear a favor de tus hijos. Padre, la palabra no nos dice esto, pero yo sé que habían ángeles alrededor de David peleando la batalla. Así también hoy hay ángeles aquí peleando la batalla de tus hijos. Padre, te doy gracias por sus vidas. Y te pido que les dé la sabiduría para cuando la batalla venga contra ellos, ya sea de familiares o seres que respetamos, seres queridos, que sus palabras traigan paz a las casas en el nombre de Jesús. Todo conflicto, todo ataque del maligno, que sus ojos se mantengan en el enemigo que está en el campo de batalla y no en la persona cercana. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos tu paz y tu gloria en cada una de las vidas de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Dele gracias. Así como David, no tema preguntar: ¿cuál es mi recompensa? ¿Cuál es la recompensa que me espera? Amén. Y enfóquese en ir a destruir a su enemigo. Sí, mi Dios. Aleluya. Gracias, papá. Tu presencia, Señor, lo que anhelamos en nuestras vidas, para tener la valentía de tomar un paso más y venir a enfrentar a nuestro gigante en el nombre de Jesús. David recibió riquezas. Aleluya, Señor. Recibió la princesa Mi alma del es rey llenada. en matrimonio y fue libre Gracias, de papá. impuestos. Señor, Oh, Dios. te damos gracias porque para cada persona en este lugar hay una recompensa Mi alma terrenal y celestial. Amén. Y la aceptamos en Sí, el mi nombre Dios. de Jesús. En el Aleluya. nombre de Jesús. Gracias, papá. Señor, yo oro por la semana por delante, por mis hermanos, por mi vida también. Te damos gracias por la palabra que has traído a nuestros corazones. Sí, mi Dios. Declaro que esta semilla continuará dando frutos aún fuera de este lugar.
Te pido valentía sobre tus hijos que saldrán de este lugar llamando a personas, a seres queridos que tal vez hayan golpeado con sus palabras. Y hoy habrá perdón. Prepara sus corazones al otro lado del teléfono. Prepara sus corazones para el perdón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tengamos una semana en victoria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levante su mano derecha. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro Amén. y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Saludos a su hermano, que vayan en paz. Y nos vemos el martes 7 de la noche, culto de oración, domingo a la 1 de la tarde. Amén.